Bienvenidos a Echando Cuento. Te invitamos a esta conversación entre amigos donde todas las opiniones son escuchadas. Hablemos de temas que nos interesan a todos: cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más. Ve por tu café Y acompáñanos a echar cuento. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Cuento. Hoy queremos hablar de lo que puede surgir cuando las mujeres se encuentran alrededor de la literatura y de cómo un espacio para hablar de libros e historias también puede ser un espacio de cuidado, escucha y creación. Hoy conoceremos al Círculo de Mujeres y Letras, una red de mujeres en nuestra querida Cartagena, donde las historias encuentran voz, las palabras se convierten en puentes y las experiencias se transforman en aprendizajes compartidos. Este espacio, que nació en 2021, permite compartir, escuchar y crear. Cada sesión nace desde un libro cuidadosamente seleccionado, siempre escrito por una mujer, que sirve de hilo conductor que va uniendo las reflexiones que se comparten. Hoy el Círculo ha crecido muchísimo y cuenta con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y del grupo editorial Penguin Random House, entre otros. Y para hablar de este proyecto que nos encanta, hemos invitado a Carolina Amor, directora y fundadora del Círculo de Mujeres y Letras. Ella es comunicadora social de la Universidad Tecnológica de Bolívar y tiene una maestría en Comunicación, Cultura y Ciudadanías Digitales de la Universidad del Rey Juan Carlos de España. Además, desde hace más de 3 años, dirige esta iniciativa con dedicación, promoviendo un espacio de cultura accesible y equitativo para las mujeres de nuestra natal Cartagena. A Caro la conocí en una conversación bastante larga después de una sesión abierta del Círculo de Mujeres. Hablamos por unas 2 horas, Caro, nos pasamos de tiempo y concluimos en que nos unen nuestros valores, nos une el amor por nuestras familias y también el deseo por ver una Cartagena mejor. Bienvenida, Caro, qué lujo tenerte aquí. Muchas gracias, gracias Lau, gracias M por esa invitación y sobre todo por esa introducción tan generosa. Nada, yo soy mujer sobre todo y ante todo, cartagenera, apasionada por las letras. Creo que en general ese es como lo que a mí me mueve. Y ya cuando empecé a tener como intereses más serios, empecé a interesarme por las historias de las mujeres y creo que de ahí nace como el Círculo de Mujeres. Bueno, Caro, para iniciar un poco quiero que nos cuentes, porque tú me narraste una historia del nacimiento del Círculo de Mujeres y Letras. ¿Qué sucedió? ¿Tiene que ver un libro? ¿Hay una historia detrás? Danos más. Bueno, hay de todo. Esa historia tiene drama, esa historia tiene libro, esa historia tiene pandemia, tiene de todo. Bueno, el Círculo nace en el 2021. Yo estaba pasando por un proceso depresivo importante, estaba atravesando una separación con una pareja y bueno, la pandemia también estaba como en su peor momento, entonces tratando de encontrar como un escape a esa situación rara que estaba atravesando, me fui a una librería y me topé con un libro de Isabel Allende, que es una autora que me gusta, que siempre me ha gustado, pero este libro no lo conocía y se llamaba Mujeres del alma mía. Entonces es un libro que habla como de la perspectiva del feminismo que tiene la autora, que ya está en sus 70 años, y obviamente después de todos los ires y venires de su vida, su idea del feminismo se ha transformado muchísimo. Y como en esta época y cuando estaba escribiendo el libro, ella hablaba de un tipo de feminismo que lo que buscaba era crear espacios para que las mujeres se encontraran. Y a mí ese libro me confrontó de muchas maneras. Creo que sobre todo me hizo pensar en los grupos de mujeres que me han sostenido como a lo largo de la vida. Y en ese momento que estaba como tan sola, tan triste y deprimida, pues fue como inevitable conectar lo que estaba leyendo en este libro con lo que me había pasado, con los grupos de mujeres que me han sostenido y que de alguna manera me han convertido en la mujer que soy. Entonces sentí que tenía que hacer algo más y de ahí nació el Círculo. Claro, qué historia tan emocionante. Cuando Emilia me llamó y me contó que íbamos a grabar contigo, me puse a leer y dije, wow. Para quienes no saben, pueden encontrar la página web. Al final del episodio dejamos el link, pero estuve viendo que inclusive definiste unos valores compartidos,
lo cual me pareció maravilloso, y entre esos valores, cuando estaba leyendo, se me vino uno adicional a la mente, y es el valor de la confianza. Cuando tú hablas de esta red de mujeres, este círculo, cuando leemos más, hablas un momento de la intimidad, de la seguridad, y yo creo que eso es antecedido por la confianza. Quisiera que nos contaras y le contaras un poco a la audiencia cómo construyes esa confianza en este círculo y qué has aprendido de construir esa confianza con mujeres. Bueno, creo que es como uno de los temas más delicados de esa conversación, pero hay dos cosas. Uno, los libros se eligen como con mucho cuidado para que las conversaciones que se generen alrededor de las letras sean, eh, que busquen como esos temas que tocan vulnerabilidades. Y pienso yo, y eso ya es como una reflexión muy propia de todo el ejercicio, que las personas se sienten cómodas a compartir sus experiencias porque también de mi parte como facilitadora hay una intención de ser vulnerable con mis propias experiencias. Entonces, cuando tú estás en un espacio en el que el ruido está controlado, la iluminación está controlada, estás hablando de un tema que se siente cercano y hay una persona que está liderando la conversación que te está haciendo saber que es seguro hablar de tus experiencias y que hay todo un protocolo detrás que sostiene esta metodología y que le dice a cada persona que asiste que todo lo que se comparte en el espacio es confidencial. Y nunca hemos tenido un asunto como que temas hayan sido filtrados o cosas así. Yo estoy segura que no es porque hay un disclaimer, sino porque el espacio en sí construye como esta dinámica como sorora entre mujeres. No, qué hermoso. Caro, a mí algo que me encanta del proyecto y es que tú has hecho algo que muchas personas sueñan. Todos tenemos un sueño de impactar, de hacer algo y esa emoción que viene muy de adentro, pero a veces no sabemos materializarla. Y tú hablas de algo muy específico que es la estructura y la disciplina, que es clave. Entonces, ¿cuál es la estructura que sostiene el círculo? ¿Cuáles son las iniciativas que tienen mes a mes? ¿Cómo funciona? Esto también para invitar a la gente a que se una, que lo conozca y que participen, porque además que está buenísimo. Totalmente. Bueno, creo que antes de entrar como en el tema de la metodología, sería lindo como mencionar, creo que es una de las cosas que más me ha enseñado este proyecto y es como muy a nivel personal. Yo soy una persona como súper obsesionada con entenderse a sí misma. Creo que es como una de las cosas que más me atraviesa. Escribo sobre eso, leo sobre eso. Cuando me disocio en el día estoy pensando en eso. No porque sienta que deba como ser mi mejor versión, porque estoy como muy en contra de esa idea, pero sí creo que la vida es mucho menos trágica cuando enfocas la energía en alquimizar todo lo que te pasa, ¿no? Como en convertirlo en algo más, en hacer algo más con eso. Entonces, retomando tu pregunta, M, em, digamos que la metodología del círculo se sostiene en esos valores de los que estábamos hablando. Caro, ¿podrías contarnos un poco cuáles son esos valores? Bueno, el respeto, sobre todo, la horizontalidad de la conversación, que básicamente la invitación es como a no dar juicios de valor ante las experiencias que se están compartiendo y más que todo, la invitación es como a compartir desde la experiencia personal. Obviamente el libro es como clave porque es como ese puente que nos permite como construir esa conversación. em, y básicamente son como esos. En la página hay más porque entramos como más en detalle, pero básicamente es eso, como entender el tipo de conversación al que estamos enfrentándonos y saber que no es un espacio para conseguir respuestas de nada, porque no es un espacio que está acompañado por un proceso terapéutico. Somos súper fan de la terapia. Creo que siempre que hay como una situación complicada, mi primera recomendación es como tratar de ir a un terapeuta si está dentro de las posibilidades, pero esto es más una iniciativa que busca simplemente generar espacios de escucha y conversación, porque también reconocemos que ahí hay un valor y como un poder importante. Y bueno, con respecto a la estructura del proyecto, digamos que durante el año se eligen 12 libros que van muy en línea de esta idea de entender los temas que nos atraviesan como mujeres. Esta agenda se construye sobre estos 12 libros y por mes leemos un libro en el que
durante esos 4 sábados del mes tenemos 2 sesiones de lectura y conversación, un tercer sábado que es sábado de taller de escritura, y el último sábado es un taller de experiencia que ya es un espacio mucho más abierto en el que co-creamos con las chicas del círculo diferentes espacios que nos conectan con el tema central del libro. Entonces, ahí hacemos actividades de todo tipo, talleres de pintura, nos fuimos a Palenque Yo lo vi, a vivir una precioso. experiencia como de saberes ancestrales. Hemos hecho en verdad un montón de cosas y ahorita estamos también como diseñando una experiencia ahí como medio tridimensional muy interesante alrededor de los pájaros y de los animales, que es el tema del libro que estamos leyendo ahora. Entonces, es como una metodología muy flexible que se adapta a los temas que el libro te va dando, pero siempre alrededor de la lectura y la conversación. Uy, me encanta y me da un poquito como de envidia, porque para quienes no sepan, este círculo está en Cartagena y yo estoy en Bogotá. Entonces me dan como ganas de poder entrar y aprender y conocer un poco de ese mundo. Ahora dijiste algo que me conecta mucho y es la escritura. En nuestro último episodio que hablamos con Marta Amor, que también ha hecho parte del círculo, Marta nos hablaba de esa escritura y cómo ella encontró su camino, y la gran reflexión de ese episodio fue cómo la escritura nos permite pensarnos, reflexionarnos y entendernos. Y yo quisiera saber un poco más cuál es ese papel que tienen los talleres de escritura dentro del círculo. Claro que sí. Bueno, primero que todo, shout out a Marta, que la amamos profundamente. Nosotras también. Te queremos, Marta. Marta es del corazón del círculo total. Pero bueno, digamos que la escritura al final es lo que nos convoca, ¿no? La escritura de estas autoras que estamos leyendo, que de alguna manera son también como la manera en la que ellas han como dejado sus experiencias en forma de novelas, de cuentos, de relatos. Y nosotras conectamos con esos relatos y con esas experiencias porque de alguna manera también nos atraviesan. La escritura en el círculo es una manera como de devolver eso, como ese ejercicio que nosotras estamos haciendo de leer estos libros y conversar y construir alrededor de esas experiencias. Digamos que por esa misma estructura circular que tiene el proyecto, nos interesa que también las experiencias que se construyen dentro del espacio puedan salir para que otras lo puedan aprovechar y como usar como sea. Digamos que ese es el mayor reto del círculo ahorita mismo, porque no es lo mismo hablar y como conversar sobre tus experiencias que, bueno, ya sentarte a escribirlo y entregárselo al mundo. Sobre todo que las chicas que van al círculo no son necesariamente escritoras. Entonces, y ni siquiera son personas que tengan, bueno, no necesariamente, pero sí tenemos chicas, pero no necesariamente son personas que están cercanas a las letras de esa manera. Entonces, es como un proceso más delicado, más de coquetearles, de mostrarles, pero es sin duda como la apuesta final del proyecto. Me encanta eso que dices, porque el círculo no es solamente para quien le guste leer y escribir, sino que el círculo es para cualquier mujer que quiera ser parte de ese proceso de intimidad y seguridad. Entonces, con más ganas me quiero meter al círculo. Te tienes que escapar. Sí. Así sea para uno de los tantos Talleres, experiencias. ¿Te gustaría? No, a mí me parece hermoso porque además que yo le decía a Caro que aquí en Cartagena todo el tema cultural lo hemos sentido a veces muy aislado a nuestras realidades. Entonces era complejo acceder a esos espacios, era complejo que estuviera disponible para personas de los barrios de donde venimos nosotras. Entonces a mí me hizo muy feliz. Ese día que yo fui a un círculo abierto, que es como el espacio donde el círculo se abre a la comunidad completa, no solamente a las integrantes, me pareció tan lindo ver gente compartiendo poesía, gente compartiendo lo que sabe. Hicieron una grabación de un podcast en vivo también. Me pareció un espacio hermoso donde familias, niños, mujeres, hombres se unen a la literatura por un principio que es aprender y conectar con las emociones, que creo que es lo más importante. Y aquí voy a saltarme a otro tema, porque Caro me dijo muchos temitas chéveres durante la entrevista que tuvimos antes. Y ella me contó que el círculo es su gran amor y es el único con el que no ha sentido la necesidad de abandonar. Imagínate. Aquí no hay apego evitativo, aquí hay apego seguro.
Wow, yo creo que, no sé, es súper personal, en verdad, lo que les decía antes de empezar. El círculo está atravesado por tantas cosas que hacen parte de mí misma, que todo lo que lo rodea es súper personal. Pero yo creo que eso de decir que el círculo es mi gran amor, y sí, es mi gran amor absolutamente, es porque siento que el círculo no me exige desempeñar esta labor de facilitadora de una manera rígida, Claro. sino que al contrario me invita como a seguir profundizando en mis conocimientos, en mis intereses, en mis capacidades, en las cosas que me apasionan, para seguir transformando como ese rol de facilitadora, porque obviamente el círculo, cada vez que llega una persona diferente, se transforma, no es el mismo. Y de esa misma manera, yo como facilitadora me transformo con cada encuentro. Entonces, esa es una de las cosas que hacen que yo esté como obsesionada, porque la palabra es obsesionada, con el proyecto, y que solo piense en él, y que todo lo que me pasa es como una manera de, no sé, siempre encuentro formas como de llevarlo hacia el círculo. Y creo que ha sido como una de las cosas más lindas que me ha dejado, porque, como les decía, que soy una persona como muy interesada en entenderme y como en conocerme y en descubrirme. Yo creo que hay un valor súper grande en encontrar algo que te mueva y seguirlo. Seguirlo sin expectativas, seguirlo sin pretensiones, seguirlo sin intereses como económicos ni siquiera, que obviamente cuando las ideas son, cuando uno está apasionado y la idea es buena, la plata viene, pero sin que ese sea el motivo, encontrar algo que te lleve como por la vida y te dé como estructura, sentido. Yo soy súper Virgo, entonces para mí la estructura es como lo más cercano a la felicidad. Entonces, para mí, vivir la vida como persiguiendo un proyecto me ha librado como de muchos temas. Creo que me rescata mucho cuando me están pasando cosas como emocionales. Entonces, eso. Me No, qué encanta. respuesta tan inspiradora, me Yo encanta. aquí miro al lado porque yo digo, es nuestra vida con el podcast. O sea, Claro. yo le decía a Caro que era nuestro bebé también. Es tener un bebé que uno cuida y le da el tiempo, y nadie nos paga por hacer esto. Lo hacemos porque nos encanta, porque aprendemos y enseñamos. Yo te entiendo y te entendemos. Laura y yo te entendemos. Sí, no, de hecho antes de empezar estábamos justamente hablando de eso y cómo nosotras también vamos cambiando con el proyecto y el proyecto va encontrando su camino con el tiempo. Me encantaría que le contaras también un poco a la gente ese proceso de autogestión que hay adentro, que no lo hemos hablado aún, y creo que es clave, porque tú contabas y nos decías antes de empezar que es que esto no es solo un proyecto tú con tú, porque Meli y yo decíamos, bueno, con Emi y yo somos dos personas bastante diferentes, para quienes nos han escuchado ya lo saben, y decíamos qué difícil es enmarcar un proyecto entre dos personas que somos totalmente opuestas. Y le pensábamos, bueno, Caro, para ti quizás es más difícil, y Caro nos dice, no es tan fácil como ustedes creen. Cuéntale un poco a la audiencia por qué. Bueno, eso ahí da como para otro podcast, la verdad. Pero bueno, lidiar conmigo misma es complicado porque yo soy como 20 personas en una. Pero yo creo que la clave en verdad es como una línea súper delgada entre tener estructura, pero ser flexible. Porque, bueno, cuando tienes estructura, tienes como algo que te mueve, como que no estás improvisando tanto. Pero si te amarras a esa estructura y te vuelves obsesiva, puede ser que trunques procesos que se dan de manera más orgánica, porque hay procesos que no suceden tan cuadriculadamente. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, a la hora de llevar como diferentes puntos de vista y tratar como de condensarlos en algo que tenga sentido como un todo, es un poco de eso, ¿no? Tener la estructura clara de qué libro vamos a leer, cuáles son los temas que vamos a tratar, a dónde me interesa que vaya la conversación, pero al mismo tiempo dejar un espacio y también como llevar la conversación de una manera que invite también a las personas a que sientan que pueden aportar desde su perspectiva única y personal. Y creo que ahí, en esa línea, es donde ocurre la magia. Bueno, Caro, ahora te voy a hacer una pregunta bastante personal, y es, a mí esto me pasa y estoy segura que a ti también, y es que cuando me acuesto a dormir y cierro los ojos en la noche, pienso en todas esas cosas que me hacen feliz. ¿Y qué piensas tú de este hermoso proyecto y cuáles son esos logros que te enorgullecen y te llenan el corazón?
Bueno, pregunta personal. Nos fuimos profundas. Total. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy específicas. A nivel personal, creo que me hace sentir muy feliz saber que encontré como algo para canalizar toda esa emoción que me acompaña, ¿no? Fue también como una forma de dejar de luchar contra eso que soy y más bien intentar transformarlo en algo provechoso. Lo que les decía de vivir una vida guiada por algo que te apasiona, siento que a mí, que insisto, soy una persona súper afectada por todo, tener algo como que me mantenga centrada y como que me mueva hacia adelante, siempre en una línea como que responda a mis intereses, a mi experiencia, eh, a lo que me gusta hacer, a mis pasiones. Creo que es una manera mucho más amable como de vivir la vida. Y a nivel colectivo, sin duda, creo que me enorgullece mucho saber que el círculo crea espacios para que personas como, no sé, mencionó una que es de mis favoritas, que ella sabe que yo la amo profundamente, Piedad, que es una mujer que ya está como en otro momento de su vida, ya se pensionó, se separó, vive sola. Entonces, que personas como ella tengan un espacio para encontrarse con mujeres como yo, que está apenas como atravesando sus primeros 30, y al mismo tiempo encontrarse con mujeres como Sharon, por ejemplo, que está recién egresada de la universidad, y que sin darnos cuenta, tener un espacio para mirar nuestras experiencias y ver que no somos diferentes y que en verdad cuando hay espacios para compartir y para comentar y para acompañarse, a uno se le hace la vida mucho más ligera. Entonces yo creo que esas son dos cosas que me mantienen muy, muy orgullosa de Carolina y su trabajo. Felicitaciones, Caro. Me Gracias. encanta que una frase que dijiste al inicio la has mantenido en toda la conversación, y es que son historias y son relaciones que nos atraviesan sin importar las edades. Así es. Y pensando en esta historia que va a continuar y que queremos que continúe, quisiera que nos contaras qué te sueñas para el futuro del círculo. Y también qué se sueñan esas personas que están contigo, porque ahorita hablaste de muchas edades, jóvenes, mujeres adultas, qué se sueñan ellas también en este espacio. Uf, yo tengo muchos sueños, pero creo que el mayor sueño así que en verdad como que lo alucino todos los días es una casa. Quiero una casa para el proyecto. Quiero una casa que funcione como galería, como taller de arte, como espacio de cowork, como café, y que sea para ellas, que sea para ellas, que sea no solo para que se encuentren, sino para que puedan compartir con otras esas cosas que saben, y que son tan útiles y que en verdad transforman profundamente la vida de otras. Entonces ese es como mi mayor sueño. Y un sueño así como más a corto plazo, quiero que haya muchos círculos. Quiero que la metodología esté finalizada y estructurada de una manera tan clara y tan bonita que puedan existir otros círculos en otros lugares de la ciudad, y que muchas más mujeres puedan vivir como la experiencia del círculo. ¿De la ciudad o del país? De la ciudad primero, ya después Ok. vemos todo lo demás. Pero conociendo la a Caro, ciudad, llega al país y se disemina por todo, que así sea. por todo el mundo. Caro, aquí durante el episodio, detrás de cámaras, tú y yo estábamos hablando, las tres estábamos hablando de lo relevante que es para las mujeres tener espacios así, que nos lleven a tener una vida más allá del trabajo, más allá de las tareas diarias. Y Laura y yo te comentábamos que es algo que se ha repetido en los episodios de nosotras. Siempre estamos diciendo eso, que hay sueños más allá. ¿Qué has aprendido tú de esto? ¿Y cuál es la gran enseñanza que te ha dejado al respecto al círculo de mujeres? Yo creo que no hay desperdicio nunca en intentar encontrar eso, porque lo que te decía, ¿no? Que sí es cierto que eso responde a un profundo privilegio, como tener esos espacios para decir, bueno, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me apasiona. Pero si estás en esa posición de privilegio, como de ser un poco dueña de tu tiempo, eh,
utilizarlo para ti, o sea, para beneficio propio, para mí es profundamente revolucionario. Y esos mensajes que le digan constantemente a las mujeres que hay más vida más allá del hogar, que hay más vida más allá del trabajo. Ahora no estamos diciendo rebélense, entreguen sus trabajos, dejen a los hijos tirados, no es la idea. Hay tiempo para todo. Pero, exacto, es priorizar el tiempo y entender que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que somos, no es el ideal, pero somos las responsables en su mayoría del cuidado de las personas, la diferencia que hay cuando una mujer que responde al cuidado de una familia se siente plena, se siente realizada, se siente tranquila, la calidad del espacio que construye para los demás es completamente diferente. Entonces, intentar impactarlas de esa manera, como mostrarles nuevas formas de existir, mostrarles que hay más vida más allá de lo que la sociedad, y sin querer ponerme demasiado política, pero que hay vida más allá de eso, de que la sociedad te dice que son tus roles y que son como las categorías donde tú encajas. Yo siento que hay mucha magia más allá de eso. Yo creo que lo que tú haces es sumamente político. O sea, el acto de juntar mujeres en un espacio a pensarse es político, el arte de decirle a las mujeres que el rol, como dices tú, y las responsabilidades asumidas no son las que la sociedad le indica, sino las que ella en el privilegio puede construir. Así Es un acto sumamente revolucionario y que muchas veces, como hay mujeres mayores y hay mujeres menores, también se puede dar ese espacio de conversación, y me parece que es increíble lo que estás trayendo a la ciudad. Estoy pensando no solamente en mí, quisiera que mi mamá, que mi hermana, que todas las mujeres que conozco pudieran experimentar algo así. Y sabes que por eso es que yo siento que el libro de Allende fue fundamental a la hora de construir como la base del proyecto. Y es que yo soy hija del feminismo, yo soy comunicadora, a mí, no sé, de los profesores que más me impactaron fue Luis Ricardo Navarro, que saludos, mi profesor, que fue mi tormento toda la universidad, y ahora digo, wow, qué fortuna haber contado con ese gran maestro. Pero para mí el círculo es una manera o como un acercamiento que responde más a lo que yo soy ahora como mujer, pero siempre teniendo en cuenta como esas bases feministas que hacen parte de quien yo soy. Entonces, el círculo es mi forma de ser feminista, en mis términos. Y además de abordar todos los feminismos, de acoger a todas, como dices tú, de todas las edades, de todos los barrios, de todos los credos, iniciativas, hay de todo. Así es. Entonces, Caro, qué lujo tenerte aquí, de verdad. Ha sido una conversación que nos ha llenado el corazón. Como dijimos al principio, es nuestro primer episodio grabado en video y nos llena de alegría. Queremos darle las gracias además a Casa Moraima de Confenalco, que nos tiene aquí. Gracias por este hermoso espacio que nos han acondicionado. Y antes de despedirnos, quiero dejarles una frase que me robé de la página del Círculo de Mujeres y Letras. Dice: leemos para conocernos, escribimos para sanar, nos reunimos para cambiar el mundo que habitamos. Y si esto no es político, entonces ¿qué lo es? No sé. Total. Ay, muchísimas gracias, Caro, y muchísimas gracias a M, que conoció a Caro. Y a Emanuel, que está por allá detrás de cámaras, que no lo ven. Acá te la prima de M. Yo no quiero que nos vayamos sin hacerle 2 preguntas a quemarropa. Serían las primeras preguntas a quemarropa que hacemos en nuestro video podcast. ¿Tienes alguna pregunta, M? Uy, sí. Caro. Tírame suave, por favor. No, está fácil. ¿Te ves migrando, Caro? Qué fuerte pregunta. Emelia hoy estuvo con las preguntas complicadas. ¿Sabes qué? Yo estuve muy obsesionada con migrar. Yo tuve yo probé esas mieles de la migración. Pero siempre he sentido una responsabilidad y como un amor por esta ciudad que me hace querer estar aquí y como querer transformarla como desde mi orilla. Yo no pretendo ahora ser la próxima alcaldesa de Cartagena y transformar la ciudad, porque la verdad no me veo en ese rol, pero sí que siento que esto que a mí me arde por dentro me exige que yo lo derrame sobre esta ciudad, que es todo lo que yo soy también. Entonces, no por ahora. Uf, excelente. Tremendo.
Caro, yo quisiera que nos dijeras cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en el círculo, porque hablamos de las mieles de todo el círculo, pero seguramente hubo algo difícil por ahí. Yo creo que todos los días el círculo me obliga a revisarme constantemente y a veces esa revisión no es muy amable. Sí, me han pasado cosas divinas, he conocido gente espectacular, pero al mismo tiempo siento que me ha tocado pararme súper duro ante situaciones que han amenazado el proyecto y me he visto seria, me he visto atacada como nunca, como a quien quieren quitarle algo muy, muy, muy importante. Y a veces verme confrontada como con esa imagen de mí misma, como tan parada en sus cosas, da un poco de susto, pero nada, es parte del proceso, como revisarme constantemente y tratar de ser siempre como la mejor facilitadora que pueda ser, atravesada por todo lo que soy como mujer, que es bastante. Top. Ahora invita a la gente a que se sume al círculo. Bueno, nada, gracias por invitarme y a todas las que nos están escuchando, las invito que en verdad se pasen por la página de entrada y echen un ojo a ver si les interesa, pero si les gusta la lectura, si les gusta la conversación entre mujeres, si les gusta la escritura o si sienten algún tipo de interés por la escritura, les aseguro que este es un espacio que les va a dejar grandes enseñanzas, que lo van a disfrutar un montón, porque seamos sinceras, estar entre chicas es súper divertido. Bacanísimo. Entonces, yo creo que la mejor invitación es esa, a conocer un grupo de chicas que lo que quieren es conectar.